Los técnicos vienen pronto, amén, aleluya, gloria a Dios. Shabbat Shalom, Haxamea, los que se están uniendo en estos momentos. Vamos a dar una charla cortita sobre Shavuot, así que empiezo otra vez. Disculpen. Esto sucede hasta en los mejores sitios. De nuevo, se celebra al final, Shavuot se celebra al final de la cuenta del Omer, es decir, 7 semanas después, en realidad 50 días, después del primer día de Pesaj. Al principio de la cuenta Pesaj, los judíos traían un Omer, una unidad de medida bíblica, de grano de la primera cosecha de cebada al templo sagrado, y al finalizar, o sea, en Shavuot, otro Omer de grano de la primera cosecha de trigo. Estas 7 semanas de la cuenta del Omer son las que dan nombre a esta festividad. Shavuot, una festividad fundamentalmente agrícola, también se denomina fiesta de la cosecha y fiesta de los primeros frutos o Bikurim, en conmemoración de la costumbre de traer ofrendas al templo sagrado de los primeros frutos de la cosecha y los primeros animales nacidos en los rebaños. Este aspecto agrícola, apágame eso, papá. Este aspecto agrícola de la celebración se ha conservado después de la destrucción del templo sagrado. Entre los símbolos que la representan hay 7 productos de la tierra de Israel: el trigo, la cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles. El número 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría, ¿tan alegre? Por lo menos tienen hambre, pero están alegres. En vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas de plata sobre vuestros holocaustos y sobre las ofrendas de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Hashem, vuestro Elohim. Y en Levítico 23, verso del 15 al 21 dice: y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, el Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Hashem, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, están ahí, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Hashem. Y Yani, gracias por los panes. Y ofreceréis con él pan, 7 corderos de 1 año, no tenemos los corderos, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Hashem con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Hashem. Ofreceréis además un macho cabrío por purificación y 2 corderos de 1 año de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Hashem, con el pan de la primicia, y los 2 corderos serán cosas sagradas a Hashem para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. O sea que hoy es un Shabbat hasta la puesta del sol. Y no sé si han visto en Facebook, han puesto del Instituto del Templo, ellos hicieron la ceremonia conmemorando, lógico, no hay altar y no hay templo, pero ellos están ensayando, practicando para cuando tengan que hacerlo de verdad. Y no sé si vieron, tenían sus corderitos y los panes que se hacían en el templo eran bien grandes. Dicen que cada pan pesaba como unas 11 libras. Así que había mucho pan. ¿Para aquellos de ustedes que les gusta el pan? Cosas interesantes sobre Shavuot. Tiene 5 nombres: Yom HaBikurim, que es primero fruto; HaKatzir, que es festividad de la cosecha; Atzeret, culminación, en este caso del Pesaj. O sea, con Shavuot, realmente hoy es que estamos terminando Pesaj. Zeman Matan Torateinu, que es el regalo de nuestra Torah. Por ser un Shabbat de la festividad, se encienden velas, que tenía que ser anoche. Porque anoche en la víspera fue que comenzó a la puesta del sol Shavuot. Es costumbre amanecerse estudiando Torah. Nosotros llegamos a medianoche, incluyendo leer el libro de Ruth, que sí lo hicimos, que tiene que ver con la cosecha de cebada y trigo. A todos se les manda escuchar el recital de las 10 palabras o mandamientos, que en hebreo es Lujot Habrit, tablas del pacto, que también ya lo hicimos. Es costumbre comer una cena festiva. No se trabaja y se come lácteos para recordar la tierra que fluye leche y miel. Fuera de Israel, muchos celebran por 2 días, pero nosotros seguimos la costumbre de Israel. Si usted quiere seguir celebrando hasta mañana, no hay ningún problema. Y en griego, Shavuot es Pentecostés, que lo que significa son 50 días.
El día de Shavuot, los judíos lo consideran el día de revelación. Se ofrecen 2 panes con levadura, pero recuerden que nada con levadura se pone en el altar. Estos 2 panes son una ofrenda mecida y pueden simbolizar lo siguiente: Israel y las naciones, judío y gentil, las 2 casas o reinos de Israel, Yeshua y su novia, las 2 tablas de piedra con los mandamientos, la Torá y el Ruach HaKodesh. Las piedras labradas por el dedo de Hashem se dice ser de zafiro, como el trono celestial, y eso se encuentra en Éxodo 24, versos 10 al 12, y en Ezequiel 1, 26. Shavuot se relaciona con el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí porque ocurrió a los 50 días desde la salida de Egipto. Eso está en Éxodo 19:1, en el mes tercero, que hace poco celebramos la luna nueva, que es este mes, el mes de Sivan. En Éxodo 19:1 dice: al tercer mes, Sivan, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Y ahí en el hebreo da a entender que Israel acampó como si fueran una sola persona. Tanto era la unidad que tenían. Y es importante recordarlo porque cuando leamos en Hechos, estaban unánimes como uno. Verso 10, entonces Hashem le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo: estar preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer, porque tenían que estar en un estado de pureza ritual. Verso 16, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido o voz, en el hebreo dice voz, y una fuerte voz del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Imagínense cómo uno puede imaginarse ese shofar, porque ¿quién lo estaba sonando? Hashem. Y Hashem no es como nosotros, que uno sopla y se le acaba el aire, eso sigue y sigue y sigue. Por eso ellos se asustaron. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Hashem había descendido sobre él en el fuego. Recuerden eso. Y su humo subía como el humo de un horno. Ahí la palabra lapid, que es el mismo horno o fuego cuando Hashem está haciendo el pacto con Abraham. ¿Recuerdan que estamos hablando eso de anoche, de que Abraham se durmió? Que el fuego y el horno que se vio entre las piezas, también el término lapid. Por lo tanto, Hashem lo que estaba haciendo aquí es un pacto con el pueblo de Israel. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y la voz del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno, que en el hebreo dice voces. Lo que traducen como truenos son voces. Y dicen los sabios y eruditos que cuando Hashem habló se entendió en 70 lenguajes, haciendo alusión a las 70 naciones. De tantos lenguajes, también recuerden eso en el libro de Hechos. Verso 20, Hashem descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Hashem a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. Matan Torah, no es de matar. Okay, matan en hebreo es dar, pero dar en término es un término legal de pacto. Regalo de Hashem a Israel, pacto que restaura a Israel como compañera y copartícipa en la creación con Hashem. Eleva el estatus a uno de honor y compromiso mutuo, es como si hubiera sido un noviazgo. Recuerden que muchos dicen que la Torah cuando fue dada es como una ketubah, que es el pacto en matrimonio. Pero en judaísmo el matrimonio tiene 3 fases. Primero es el compromiso. Usualmente la novia está como 1 año esperando, entonces después se casan, la segunda parte y la tercera parte, la consumación de ese matrimonio. Por lo tanto, este era el comienzo. La Torá provee las instrucciones necesarias para sostener la continua existencia, la vida del mundo.
Establece a Israel como nación, testigo y participante del pacto, otorgándole identidad y un sistema de justicia y bondad. Mandato de Israel: ser un reino de sacerdotes y nación santa que refleje su rey, que lleve su luz a las naciones. Ese es también nuestro mandato, ser reflejo de nuestro rey y ser luz a las naciones. Torá, árbol de vida, fuente de sabiduría, luz, verdad y vida eterna. Si usted necesita alguna de estas cosas que acabo de mencionar, estudie la Torá. Entonces, ¿cómo interpretamos capítulo 2 del libro de Hechos? Primeramente, en el capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién está mandando a quién? Yeshua, sus discípulos, porque está por partir al Padre. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente mandó inmersión para Teshuva con agua, mikvah, mas vosotros seréis inmersos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden que Yeshua le está diciendo esto a los discípulos al día 40 del Omer. Y tienen que esperar 10 días, que son los 50. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? Templo, ningún aposento. Porque primero que nada, si usted se da cuenta que 3,000 personas aceptaron el pacto con Yeshua, es imposible que 3,000 personas hubieran cabido en un aposento. Están en el templo. ¿Por qué están en el templo? Están celebrando Shavuot. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Todo aquel que vivía en este tiempo sabe que casa es otro nombre para el templo. No era ni la casita ni de Juan, ni de Pedro, ni de Miriam, de nadie. Era el templo, donde estaban sentados. Si están sentados, hay un solo sitio que se pueden sentar. Ya les digo. Verso 3, y se le aparecieron lenguas como de fuego. En el monte Sinaí había fuego. Manda fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Eso lo leímos en Éxodo 19, versos 16 al 19. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando Hashem habló la Torá, se entendió en 70 lenguajes. Por lo tanto, también esto tenía que suceder en este día, este Shavuot, con los discípulos de Yeshua. Hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lógico, van a hablar lengua que los que están ahí de otras naciones van a entender lo que ellos dicen. ¿Okay? Son galileos, pero si tenían que hablar egipcio, tenían que hablar árabe, tenían que hablar español, tenían que hablar chino, el Espíritu Santo le dio ese don de hacerlo. No era el lenguaje que nadie podía entender. Lenguaje común y corriente para aquellos que estaban allí. Y vamos a leerlo completo pensando en Éxodo 19. Cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos porque el pueblo de Israel frente al monte estaban como una sola persona. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa, templo donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que aquí lo que está hablando es del poder del Espíritu. No era que no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde Génesis. Era el poder. ¿Por qué? Porque por lo que van a hacer, tan pronto ellos salen de Shavuot. Verso 3. 4. Y todos fueron llenos de Espíritu Santo, poder, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. ¿Por qué de toda nación debajo del cielo? Porque ya estaban dispersos. Ya estaban dispersos. Lógico, fueron a otro sitio, se criaron ahí, nacieron ahí o tuvieron familia ahí y tienen que aprender el lenguaje de donde están. Es como si yo voy a la China y me quedo allá, eventualmente tengo que aprender chino. Vamos a decir, voy a Israel. Voy a Israel, me quedo allá, eventualmente de alguna forma yo tengo que conocer el lenguaje porque si no, me voy a quedar titulé. Y Atonis, entonces dice, y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo.
Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrosos decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene y los romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. Recuerden que prosélito es aquel que se convertía al judaísmo. Cretenses y árabes los oímos hablando en nuestras lenguas que hablaban las maravillas de Elohim. El propósito era exaltar y glorificar el nombre del Padre. Y lo tenían que hacer en el lenguaje que cada uno de los que estaban ahí entendieran. Porque como es Shavuot, es un mandamiento, y leímos en Deuteronomio que 3 veces al año todo varón se tiene que presentar al templo. Y esta es una de las festividades. Entonces, por lo tanto, todos estos varones de todos estos sitios estaban ahí cumpliendo con el mandamiento que Hashem pidió con respecto a ellos. Y dice, verso 12, y estaban todos asombrados y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, están llenos de licor. Pero recuerden que esto es a la hora temprana en el templo, más o menos como las 9 de la mañana. Y Pedro consigue y le dice, chacho, a las 9 de la mañana aquí no hay nadie borracho. Menos que estén en Puerto Rico, pero aquí no hay nadie borracho. Por lo tanto, no fue en el aposento. Y aquí para mostrarle, cuando dice casa, cada vez que usted lee casa en el Nuevo Testamento, está hablando del templo. ¿Okay? Entonces, aquí en sí está el área más sagrada. Aquí hay una verjita que se llama el soreg. De este soreg para adentro, nadie se puede sentar. Pero alrededor de todo lo que está aquí, esto le llaman a esta plaza la corte de los gentiles. Y aquí está el pórtico de Salomón. Y aquí hay otros pórticos. Todas estas áreas era que la gente se sentaba, hablaba, discutía la Torá y festejaban. Pero una vez, porque recuerden que solamente podían entrar aquí los judíos, los prosélitos que se habían circuncidado y las mujeres judías. Nadie más. Por lo tanto, las demás personas están aquí y ahí es donde comienza esta evidencia del Espíritu Santo, y todos los que estaban quizás aquí en esta plaza, ¿qué es eso? Y corrieron para allá, a donde estaban los discípulos, a ver qué estaba pasando. Y aquí ven el pórtico de Salomón. Y aunque aquí esta foto enseña esta columna aquí media pequeña, aquí ustedes ven que se pueden sentar. Están debajo de un área. Tiene santidad, pero no tiene la misma santidad del templo, es donde se le permitía sentarse, tener la familia, hablar, dialogar, estudiar. En el templo, estas columnas eran tan grandes que requería 3 hombres con sus brazos extendidos para poder abrazar una sola columna. Imagínense cuán grande está la columna y cuán grande era este sitio. Y hay miles y miles y miles de personas celebrando Shavuot en Jerusalén. Cumplimiento. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lenguaje de pacto. En Hechos 2:37 dice, al oírlo entonces se compungieron de corazón. Después que Pedro hace su discurso, le habla de Yeshua. Dice, al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos, hagan teshuva y hagan inmersión, bautismo de teshuva, de arrepentimiento, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para que remisión, que es la palabra Yovel, de vuestros pecados, y recibiréis el don, el poder, dínamos del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame Hashem nuestro Elohim. Muchos son los llamados, pero pocos los que aceptan al llamado. Okay. Mashiach en griego es Christos. Ambos significan ungido. Por ende, los cristianos realmente son mesiánicos.
La palabra iglesia, porque muchas cosas de las cosas que enseñan en el otro campamento, es que la iglesia surgió el día de Pentecostés en Jerusalén, y eso más lejos la verdad no puede estar. Porque iglesia es eclesia en griego, que significa asamblea, reunir personas y no necesariamente relacionado a culto religioso. Originalmente eclesia no significa el cuerpo de Cristo o del Mesías. Eclesia en el hebreo es kahal, que significa también asamblea, mencionado en Deuteronomio 4:10 cuando dice: el día que estuviste delante de Hashem, tu Dios, en Horeb, que Horeb es otro nombre para el monte de Sinaí, cuando Hashem me dijo: reúneme, kahal, el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. En Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación Eclesia Kahal, en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Otras palabras, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, es un Kahal, es una eclesía, es una iglesia. El término iglesia no tiene nada que ver con algo nuevo. Existe desde que el pueblo estaba en el desierto. Muchos versos muestran que la iglesia, eclesia, kahal, no es una identidad nueva que surge en el primer siglo reemplazando a Israel, como muchos enseñan por ahí, lamentablemente. También el término sinagoga es sinagogi, en griego, que significa asamblea, pero usada para referirse a judíos no creyentes en Yeshua, mientras que los creyentes en Yeshua supuestamente se reunían en iglesias. Asamblea, eclesia, kahal, sinagoga es lo mismo. La iglesia, eclesia, kahal, sinagoga siempre ha sido la asamblea de Hashem. Eso está desde Génesis 28:3. Y el Shaddai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud. En hebreo es kahal, asamblea, eclesia, iglesia de los pueblos. La iglesia no comenzó durante la festividad de Shavuot en el primer siglo. Recibieron el poder dunamis del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de Yeshua, y el reino a las naciones no fue el advenimiento del Espíritu Santo. Porque cuando Yeshua se va, le dice: vayan y esperen hasta recibir la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa? Tener ese poder para poder hacer lo que iban a hacer. Tienen que ir a las naciones a llevar el mensaje, y ustedes saben que muchos de ellos murieron mártires. Fueron maltratados, fueron tirados en las cárceles, sufrieron hambre, sufrieron desnudez. ¿Acaso usted no necesita poder para eso? Porque lo único que te mantiene a ti aquí hoy día es el Espíritu Santo. Yeshua y sus discípulos nunca dejaron de ir a la sinagoga, porque es eclesia, kahal. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dunamis, del Espíritu Santo. Juan 18:20 dice: Yeshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, ninguna iglesia. Porque iglesia, sinagoga y eclesia, kahal es lo mismo. Pero cuando los traductores hablan de creyentes, usan el término iglesia. En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia, que no otra cosa que sinagoga, kahal, asamblea, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Estas distinciones y traducciones son antisemitas, porque Yeshua no empezó una religión nueva ni abolió la Torá. Esto es sacar fuera de contexto lo que dice Hashem y lo que Yeshua y sus discípulos vivieron. Por tanto, ¿qué es Shavuot? Festividad de Hashem que celebra la culminación de Pesach y el conteo del Omer. Tiene que ver con redención. Representa posesión de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Representa el regalo de la Torá, instrucciones para una vida en abundancia, revelación. Representa una ketubá, pacto de matrimonio, compromiso de Hashem con Israel, pacto eterno, fidelidad, lealtad, justicia y bondad. Representa el poder dunamis del Espíritu Santo para llevar a cabo la expansión del reino de Hashem a todas las naciones. Hay que tener un balance entre la Torá y el Espíritu Santo. Ambas cosas son necesarias.
Torah es instrucción, más el Espíritu Santo te da el poder para escuchar, obedecer, guardar y hacer la Torah. Como creyentes en Yeshua, hemos aceptado el pacto de Hashem, por ende necesitamos caminar en su Torah y con el poder del Espíritu Santo, ambas cosas. Sin su Torah nos falta instrucción y sin su Espíritu nos falta dirección. Es un estilo de vida, un diario vivir. Eso lo pueden buscar en 1 Corintios 12 al 14. El balance de la Torah y el Espíritu Santo nos da orden, shalom y poder para cumplir el propósito, rol y función nuestra como un reino de sacerdotes y nación santa. Si usted anda por ahí divagando que no sabe para qué es su vida, estudia la Torah, ahí usted va a encontrar su propósito, su rol y su función. La manifestación del Espíritu en Shavuot. Aquí están en el desierto y aquí están en el templo. Aquí está la iglesia, la asamblea, el cajal, la sinagoga, iglesia. Aquí también, un solo pueblo. Hashem no se inventó algo nuevo. Lo que ocurrió en el pacto renovado no es nada nuevo. Hashem no cambia, él sigue con lo mismo. Pero si no se leen desde un principio la Torah, no van a entender lo que pasó después. De ahí vienen todos los pajaritos preñados. Ya habíamos leído los 10 mandamientos, pero no está de más que los recordemos. Yo soy Hashem tu Elohim. No tendrás otros Elohim, dioses delante mío. No tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano. Recuerda el día Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás, no cometas adulterio, no digas falsedades sobre tu prójimo. No codices nada que sea ajeno a ti. Y vamos a bendecir los panes para entonces de ahí pasar a la cena. Quiero pedir, Yana, ya que te levantaste. ¿Ah? Para hacer la bendición, pues vente. Oh, yo creo que, pero como te paraste primero que nadie, vente para que bendiga el pan. Toma, ponle sal. Yo voy a hacer la bendición y tú lo vas a elevar, ¿ok? Si quieres, Yanni, acompaña a tu hermana ya que tú hiciste el pan. No le echen mucha sal, que hay mucho advertenso aquí. Así que levanten la bandeja. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Elohim, nuestro Rey del universo, que creas el pan de la tierra. Amén. Lo que hacemos después, cuando nos vayamos a cenar, lo repartimos para dar con. Así que, Hag Shavuot Sameach. Ay, bendito, te tienen hambre de verdad. Hag Shavuot Sameach. Recuerden que el 2 de julio, Dios mediante, tendremos aquí al More Rico Cortés. Es un sábado, empezamos a las 4 de la tarde. Llegue temprano porque se va a llenar. ¿Okay? Porque lo quieren más que a mí, pero no hay problema, yo lo entiendo. Recuerden que todos los recursos, habido y por haber, Wisdom and Torah, Teshuvah, Estudio Metodología, Hatikra Ministry, Tesoro del Templo, Besora Tová, Yeshua en el Tamir y la Biblia en su contexto están disponibles para todos. Si usted no quiere aprender, es un problema suyo. Y en sus mesas hay unos sobrecitos. Recuerden que es Shavuot, es una festividad, es un Shabbat. Se le trae una ofrenda a Hashem. Se le trae una ofrenda a Hashem. Así que usted, si usted está agradecido por lo más grande, lo más mínimo en su vida a Hashem por algo, muestre su agradecimiento dando una ofrenda en esta tarde. Así que con eso terminamos el servicio como tal y vamos a pasar a cenar y a compartir. Y ustedes que están conectados por allá,
Lo siento, pero nosotros vamos a ir a comer. Muchas gracias por sus atenciones. Espero que hayan sido bendecidos. Shabbat Shalom, Hag Sameach, y será entonces hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Shabbat Shalom.